Buenas tardes a todos. Un placer darles la bienvenida el día de hoy, tanto más porque es el primer evento de un grupo de investigación y creación que se encuentra en gestación, que pues nos hemos llamado Volcarte, Volcanes Interdisciplinares, y esto por una sencilla razón, porque los participantes venimos de distintas disciplinas, tan distintas como la geología, la historia del arte, las ciencias paleoambientales, el arte y la arqueología, ¿no? La idea de este ciclo de conferencias es de alguna manera llevar adelante las conversaciones que hemos tenido entre nosotros. Hemos estado visitando laboratorios, escribiendo Padlets, noticias, acerca de exhibiciones, eventos, y pues decidimos tener esta conversación abierta, ya académica, centrada en ponencias disciplinares que buscan romper de alguna manera lo disciplinar. Esto, como les digo, es un proceso en formación de un grupo de investigación que sí, por el momento sí, está en su fase inicial, y este es, como les digo, nuestro primer evento, el ciclo de conferencias Volcanes Interdisciplinares Volcarte. Para quienes están interesados en el ciclo completo, una pequeña e importante recomendación. Si desean recibir certificados, esto es sobre todo los estudiantes que puedan necesitar certificados, es importante que el nombre que figure en su perfil de Zoom coincida con el suyo propio, porque no vamos a estar tomando asistencia, así que los nombres que ustedes indiquen allí en el minuto, aproximadamente el minuto 10, minuto 15 de la presentación, será el nombre el que será anotado, y pues las 5 asistencias con ese mismo nombre serán las que recibirán el certificado. ¿Ok? Por favor, esto es un tema técnico. Lamentablemente no podemos ponernos a tomar asistencia individualmente ni contestar los emails de los más de 80 inscritos para este ciclo de conferencias. Estamos muy entusiasmados con este alto número de inscritos y estoy seguro que Natalia Pardo no nos va a defraudar con este pequeño, gran paso inicial. Para quienes no la conocen, que imagino que son los menos, pero de todas maneras vale recordarles que Natalia es pues profesora asociada del Departamento de Geociencias, con pregrado en Geología de la Universidad Nacional de Colombia, una maestría de la UNAM y doctorado de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. Su enfoque claramente es vulcanológico. Ha trabajado en el Servicio Geológico Colombiano, incluyendo, por supuesto, el Observatorio Vulcanológico en Manizales, y de la mano con líderes y jóvenes de comunidades maoríes y Rapa Nui en Polinesia, así como aquí en Colombia, en el corregimiento de Las Mesas, en Nariño. Es cofundadora del colectivo transdisciplinar Ecología Histórica y Memoria Social de la Universidad de los Andes, que yo también conozco de algún lado, Natalia, ¿no? Y también en los que pues integra múltiples perspectivas, saberes y creaciones en torno al fortalecimiento socioecosistémico para la convivencia con volcanes activos. Estoy seguro que vamos a oír más al respecto en breve. Su colaboración con artistas plásticos como Santiago Reyes, Mónica Naranjo y Bernardo Montoya, este último también hace parte del grupo Volcarte, así como con el arquitecto Pedro Aparicio, ha investigado el habitar de volcanes activos. Sin más, les recomiendo a todos, por favor, tener en cuenta, los que necesiten un certificado, que por favor su nombre coincida con el nombre de perfil que tenemos en Zoom para poder generar esos certificados.
Ok, si creo que esto sería todo de mi parte. Natalia, le doy la palabra a Natalia para esta primera charla del ciclo Volcarte, titulada, ahora no la encuentro. Erupciones volcánicas, cartografías de la Tierra. Perfecto, el paso. Gracias, Natalia. Adelante, todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias, Alex. Sí, esta pues como va a ser una primera intervención. La idea sí es tratar de dirigirme a quienes están interesados en estas interfaces entre ciencia, arte, historia del arte y la arqueología, por lo que es una invitación. Ya vi que hay varios colegas de vulcanología y amigos. La invitación también en este caso es para despertar las sensibilidades artísticas en un pensamiento científico, ¿no? Y darnos cuenta que no estamos tan lejos los unos de los otros. Se preguntarán por qué tomé un término que viene normalmente de las artes escénicas. Las corpografías han sido usadas en todo el campo de humanidades. Es un tema que se ha desarrollado principalmente allí, muchos de la filosofía, pero también en educación física, en todo lo que tiene que ver con expresión corporal. Y como su raíz grecolatina hace intuir, y un poco viendo estas transformaciones del paisaje que se vieron en Oregón desde 1974 con un evento que marcó la historia de la vulcanología en el mundo, que fue la erupción de Mount St. Helens en 1980, asociada a un disgregarse de una buena parte del edificio volcánico, y su transformación hacia 2011, pues tiene que ver con las grafías del cuerpo, ¿no? Con ese, quiero referirme al dibujar, al escribir, al grabar, al tallar, con, desde y en el cuerpo. Y partiré un poco de las visiones humanas y me pasaré después a ver cómo puede haber una analogía con esa corpografía de la Tierra para habitarse a sí misma. Entonces, partiré de allí mientras cargan los videos. En danza, el cuerpo rompe con la visión de cárcel del alma. El cuerpo nos permite habitar un espacio, habitar un tiempo, medirlo, percibir ese espacio y ese tiempo, percibirnos en ese espacio y en ese tiempo. Y eso puede ser un proceso solitario. O puede ser en interacción con el entorno, con los otros cuerpos, ya sea humanos o más que humanos. El cuerpo permite decir, transformar, actuar, imitar, explorar, encontrar, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creamos. El lenguaje corporal y la piel, con las arrugas que van pasando con el tiempo, que es esa interfase entre el mundo interior que quiere salir al mundo exterior, y también lo que nos permite interiorizar ese mundo exterior. Y podemos tener cualidades de cómo experimentar esa energía vital. Puede ser algo muy fluido, de quiebres, o puede ser algo muy marcado o muy caótico, aparentemente
simplemente sin forma o muy extático. O muy lírico o inquietud. El placer de ocupar ese espacio y ese tiempo y de poder manifestarse ante el mundo. Y también el cuerpo nos deja investigar. Y es a través de nuestros cuerpos entonces que entre artistas y científicos nos obsesionamos con una pregunta y con una emoción. Con una emoción que sale propia o que se crea en un colectivo, como lo que nos está pasando al conversar entre nosotros. Entonces, pues nosotros partimos de esta fascinación. Es una fascinación alrededor de otra corporalidad, de otra corpografía, que son las corpografías que vienen de nuestro planeta. Nos encontramos alrededor del vulcanismo y de su belleza, de su poder creativo, de su capacidad de transformación del paisaje. El vulcanismo también está canalizando la energía endógena de la Tierra hacia superficie, hacia ese mundo exógeno. Transmuta la materia desde procesos muy antiguos, poco menos de 4.600 millones de años, liberando calor, materia y otras formas de energía desde adentro hacia afuera. Y nos enredamos en una conversación desde distintas perspectivas, desde el arte, desde las ciencias biológicas, desde la paleoecología, desde la historia del arte, alrededor de este proceso regenerativo de la Tierra. Ese proceso que construye nuestro piso, nuestro suelo, que le dicta a los ríos por donde no fluir más y por donde fluir nuevamente. El vulcanismo como regulador del paisaje, como manifestación corpórea de esa energía vital. Y empezamos entonces a impulsarnos en un proceso vertiginoso de lo que empezamos a llamar la poética volcánica. Y básicamente lo que estamos haciendo es transitando desde la emoción hacia el conocimiento. Y concluimos que tanto artistas como científicos no podemos conocer si no hay una energía. No sabemos qué va a pasar, es un territorio supremamente incierto y claramente peligroso. Y pues empezamos a trabajar alrededor de algunos conceptos para iniciar. Uno de los más difíciles, pero que tiene que ver con lo que acabo de decir, es el tiempo y una angustia. Superar una angustia que es el explicarnos aquí en esta esquina de este brazo, de esta galaxia, de este grupo local, de un universo enorme que apenas conocemos, donde somos los últimos en llegar desde una evolución de la vida que lleva poco más de 3.600 millones de años ocurriendo y de lo cual apenas estamos comenzando a aprender. Bernardo quizás mañana les mencionará cómo desde el arte ha trabajado las estratigrafías, por ejemplo, esos métodos que nos hace materializar un poco el concepto del tiempo. Pero ¿cuál tiempo? Eso es lo difícil porque estamos hablando de un tiempo muy distinto al de nuestras angustias
cotidianas. Some call me nature. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Entonces, es un tiempo fuera del antropocentrismo, ¿no? Es un tiempo donde nos reconocemos jóvenes y también inexpertos ante un proceso que es mucho más grande que nosotros y que viene heredado desde lo que llamamos la acreción planetaria. Y desde ahí viene el calor latente de la Tierra, la fuerza vital de la corpografía de la Tierra. Lo que vemos como un volcán, como una montaña en este caso, es solo la parte más superficial, la que es tangible a nosotros los humanos, de un sistema muy complejo, profundo, que se puede adentrar entre 10 a 100 kilómetros de profundidad, donde la Tierra es un poco plástica en algunos sectores y por diversos procesos que no tienen necesariamente que ver con el calor, sino con la adición de agua en un estado muy especial que se llama el estado supercrítico y cambios de presiones, logra pasar del estado sólido al fundido. Pero nada sería posible sin ese motor central. Es como el latido de la Tierra viene desde el núcleo. Es un núcleo de hierro y níquel que se viene enfriando desde que se formó la Tierra y viene impulsando un proceso maravilloso de reciclaje de lo que llamamos la tectónica de placas y ha dado lugar a la segregación de elementos químicos y a procesos físicos que han configurado la Tierra en capas, donde hay una litosfera rígida que se separa y se consume, se recicla y permite que parte del material y la energía acumulada en el interior de la Tierra pueda encontrar canales, formas de expresión, de materialización en los procesos volcánicos. Lo puede hacer de forma violenta, acelera un proceso maravilloso que es la formación de los rayos, la expulsión de material a la atmósfera, a nutrir entonces la atmósfera y a generar entonces corteza terrestre. Puede ser tranquilo también el proceso, como está sucediendo ahorita en La Palma, en las Islas Canarias.
Es la Tierra habitándose a sí misma, construyéndose a sí misma, son las islas formándose. Y aquí ahorita se vienen las típicas imágenes desastrosas, que no es el tema de hoy. Pero entonces el volcán, lo que nos interesa justamente es esa potencialidad de transformar esa energía interna de la Tierra y dejarla salir. Y de ahí sale nuestro segundo tema de discusión, uno que interesa mucho a Bernardo, quien hablará mañana, que es la transmutación de la materia por los procesos magmáticos y volcánicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pasar de algo sólido a algo parcialmente derretido hasta finalmente formar fundidos que después logramos enfriar y dejar que se ordene la materia en estructuras geométricas perfectas, que son lo que llamamos cristales? Y esos cristales guardan la información del momento en el que se formaron, incluso guardan gotitas del líquido magmático desde el que se formaron. El magma es esa roca fundida que vimos acá. O incluso algunos de ellos pueden atrapar otras sustancias que no les gusta estar disueltas, sino que van a querer transformarse en gas y formar una espuma muy caótica, que es la que le da el impulso final y buscará la salida a la superficie de todo el sistema. Entonces, si esos gases se liberan tranquilamente, tenemos la posibilidad de tener este espectáculo que nos están transmitiendo desde Islas Canarias, con erupciones que las que estamos viendo son la mayor parte relativamente tranquilas, están dentro de los primeros, digamos en una escala de 1 a 8, en los primeros 2 niveles de violencia volcánica, o sea, está bailando fluidamente la Tierra, formando estos cuerpos volcánicos, la isla está creciendo, está modificando. Y otros procesos, en cambio, que hemos visto en el Popocatépetl en México recientemente, o en Sinabung en Indonesia, que es esta foto, y pues que son capaces de romper esos fluidos, de transformarlos en un mosaico de tamaños y de rocas de distintos tamaños, como vemos acá, y que en conjunto pues nos traen a nuestras manos una disponibilidad de materiales que los humanos hemos usado desde que se nos ocurrió hacer algo artístico o algo útil, ¿no? Entonces, cómo hemos venido transformando, ya sea para un propósito simbólico, para un propósito práctico, o simplemente porque nos gusta, cómo vamos transformando esos productos volcánicos, ¿no? Entonces, Alex seguramente les va a narrar sobre esto el viernes, si no estoy mal. Estas son algunas de las imágenes de la inmensa diversidad, digamos en este caso, de un magma de igual composición química. No cambiamos la química, pero cambiamos todas las formas de cristalizar, de fundir, de generar estos gases, y empezamos a dar un montón de variaciones de colores y texturas que a nosotros en geociencias nos dan un montón de historias, pero a los humanos en general siempre pues han atrapado como material disponible para elaborar, ¿no? Para trabajar. Y eso lo podemos tratar de ver a distintas escalas en geociencias, para sacar algunas de estas historias de cómo son estos procesos desde que se funde el material hasta que se sale. Tenemos que ir a estos equipos, por ejemplo, que son los microscopios electrónicos, donde estudiamos, estos parecen obras de arte del magma, entonces, y acá para nosotros ya les damos contenidos científicos, acá hay historias de formación de burbujas, de cristalizaciones, de ruptura de minerales hidratados, de desequilibrios, de reacciones entre cristales y fundidos, pero también estéticamente es la diversidad entonces de ese conjunto de material impulsado por la energía interna del planeta que finalmente logró salir y llegar a nuestras manos. Entonces, las rocas no son entidades estáticas, frías y silenciosas, sino para nosotros evidencian un montón de historias. Y son historias
pues que nos hablan de esa capacidad entonces de transmutación de la materia, ¿no? Entonces esa capacidad de fundir, de disolver, de asimilar, de mezclar, de cristalizar, de sublimar, de condensar, que seguramente los artistas que están acá también trabajan con todos estos procesos en sus hornos de cerámica o con las pinturas o con las diversas técnicas que tienen, e incluso a fragmentar en los trabajos con el vidrio, por ejemplo, soplando el vidrio. Y nosotros entonces aquí nos obsesionamos justamente con estas formas, nos ponemos a explorar los perímetros, las porosidades, las interconexiones entre esas porosidades, qué tan lisas son las superficies, qué tan fracturadas están, qué tanto material se les pega, y tratamos de deducir y descifrar cuál fue la razón por la cual esa erupción fue tranquila o fue violenta. Si fue violenta fue por culpa de esos gases, o si fue porque sucedió algo muy especial y muy peligroso, que es cuando ese magma muy caliente entra en contacto con agua muy fría en el camino. Entonces, de nuevo, el agua en sus distintos estados participa muchísimo de estos procesos volcánicos. Y pues uno también se puede poner a jugar mientras hace las investigaciones científicas y de pronto se da cuenta que definitivamente el arte terrestre natural es precioso. Todas estas son imágenes originalmente del microscopio electrónico, de cenizas volcánicas, de vidrios, de cristales, de burbujas. Y estas entonces son unas de, por ejemplo, mis grandes obsesiones, que son las cenizas más finas. Las cenizas volcánicas nos hablan sobre muchísimos de estos procesos y pues también de las implicaciones de peligrosidad, por un lado, pero nos ha interesado mucho también sus implicaciones en la capacidad de ser transportadas hacia la atmósfera, en estas que llamamos las columnas piroclásticas, su dispersión por la atmósfera, y cómo inyectan entonces, cómo el volcán se vuelve responsable de canalizar entonces ese material para que la atmósfera pueda tener la composición que tiene en un particular momento de la historia geológica. Sale con un calor que hace que el aire atmosférico se caliente y se generen estas celdas convectivas que impulsan el material más allá de la estratosfera, ayudan a las especies de azufre a formar aerosoles. Y estos son, por un lado, pues sí, partícipes de algunos de las implicaciones climáticas, pero también generando estos visos de colores de atardeceres, ¿no? Unos colores rojizos, naranjas, morados, que sin duda han llamado la atención durante toda la historia del arte en distintos momentos. Y pues sin duda Europa recibe, por ejemplo, mucho de la inspiración del arte volcánico de Indonesia en su momento en 1813. También ha habido indicios, por ejemplo, de llegadas a Nueva Zelanda por los maoríes detrás de una gran nube blanca. El nombre de Nueva Zelanda en maorí, Aotearoa, es esa gran nube blanca. Entonces, lo que quiero transmitir es un poco que más que el miedo es la fascinación ante estos procesos volcánicos, lo que ha sentido la humanidad casi siempre, ¿no? Y pues obviamente las inspiraciones de esto no solamente están en las artes plásticas, sino también en la literatura, donde casi siempre hay asociaciones a la sexualidad de la tierra, a la menstruación de la tierra, a la eyaculación de la tierra. Sí, es como un acto erótico el vulcanismo también. Inspirador de Neruda, de Gioconda Belli, de Ferri di Luca, un montón de literatos, además de artistas plásticos. Y pues finalmente entonces el volcán se impone, ¿no? Entonces nos preocupa también, o no nos preocupa, nos fascina entender al volcán
como cuerpo que se impone en el paisaje, como sujeto. Ahí Verónica pues se explayará desde la historia del arte. Y pues acá vemos solo algunas de las formas con las que se puede manifestar en el paisaje el vulcanismo, ¿no? Tal vez nosotros tenemos muy presente estas formas cónicas, pero en realidad también están estas achatadas y que nos van hablando de qué tan explosivos son estos volcanes, de qué tan abiertos o qué tan cerrados son esos canales por donde sale el material. Entonces interesa el volcán como objeto de estudio tal vez desde las ciencias, pero se va transformando en objeto símbolo cuando ya empezamos a entender las interacciones con lo humano. Y sin duda, cuando ya empezamos a hablar entre todos, empezamos a entender al volcán como sujeto. Lo estamos entendiendo como un sujeto transformador del paisaje. Y parte de su obra artística en el planeta, pues resulta para nosotros fragmentada. Aunque el vulcanismo, cuando sucede, deja procesos continuos en el paisaje, después la acción de los ríos, del viento, de los glaciares, por ejemplo, pues nos va robando parte de la información y la va borrando, la va dejando más bien como un mosaico. Por acá abajo estamos viendo un poco cuando ya el volcán se calma, quienes retoman la batuta del modelamiento del paisaje son, entre otros, los ríos, los glaciares, el viento. Y a medida que ellos hacen su trabajo, nos van dejando expuestos algunos de esos fragmentos de la historia que han hecho los volcanes. Estas son entonces las estratigrafías volcánicas que nosotros recuperamos en el terreno y que nosotros siempre leemos como si fuera el libro, la historia del volcán, pero de pronto con los ojos artísticos uno se aleja y se queda contemplando la belleza de las exposiciones, ¿no? Estos son en Nueva Zelanda. O la inmensidad de formas, estructuras y texturas que podemos encontrar, que a nosotros nos hablan sobre las interacciones de cómo se va enfriando ese material, de las velocidades con las que se derrama por el terreno, de si estaba en contacto con hielo o con agua en ciertos ambientes, y por supuesto pues la inmensidad de colores, pigmentos y materiales que dejan en los ambientes hidrotermales, como estamos viendo acá, estos en Vulcano, en Italia. Aquí hay otro tipo de obras, estas las saca sobre todo cuando explota. Acá entonces, cada una de estas variaciones nos habla también de el contenido entonces de gases de las erupciones y de una propiedad que nos interesa muchísimo a nosotros, que es la viscosidad. Es como qué tan espeso es el material, qué tanto le cuesta fluir o no. Y esas propiedades se vuelven muy importantes cuando tratamos de romperlo o no en una erupción volcánica, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de bombas. Estos ya son mucho más chiquitos los cristales. Tenemos estos arreglos bellísimos radiales en las tefras, ¿no? Entonces, algunas imágenes que logramos en distintas escalas, desde la microscopía óptica, la microscopía electrónica y la microtomografía de rayos X para conocer más sobre estos procesos volcánicos. Y pues claramente la fascinación también tiene que ver con no cómo destruyen, sino cómo se trata de un proceso que resetea el paisaje y le da nuevas oportunidades para adaptarse, para encontrar nuevas formas de conectividad y de diversificación, que en ese estudio de la paleoecología ahonda, ¿no? Cómo esas cenizas empiezan a nutrir los suelos, cómo esos suelos nos pueden contar también historias sobre esas interacciones con organismos vivos, con el ambiente. El suelo finalmente hace la voz o la vez de la piel en el cuerpo humano, pero hablando de la tierra, ¿no? Es una interfase
muy potente que guarda muchísima información sobre esas interacciones. Entonces, nos importa muchísimo no solo cómo el vulcanismo ha sido protagonista en la evolución de la vida, sino también cómo el vulcanismo genera sustratos y cómo esos sustratos dan paso a las sucesiones ecológicas y cómo esa información va quedando archivada en distintos momentos de memoria o en distintos objetos captadores de memoria, como lo pueden ser los suelos antiguos o los anillos de los árboles. Entonces ahí tendremos también cómo todo esto inspirado a Catalina desde la paleoecología, pero con una sensibilidad y habilidad artística también maravillosa. Y de ahí salimos entonces a preguntarnos por ese volcán transformador, sí de paisajes, pero también de sí mismo. Y esto es uno de los ejemplos más impresionantes, ¿no? Que es, esto es una reconstrucción del volcán de Mount St. Helens antes de desbaratarse, ¿no? Esto sucedió supremamente rápido, era la montaña así de alta y se generó lo que llamamos una avalancha de escombros y ahí adentro se está reconstruyendo el volcán. Entonces, nosotros pues lo que vamos es tratando de armar también la historia de esas cicatrices. Recuerdo un poco el arte japonés que trabaja con ello, ¿no? Entonces los territorios volcánicos revelan esas historias de construcción y destrucción del volcán para volver a proponer un nuevo paisaje, para dar la oportunidad a que haya nuevos comienzos. Entonces, sí puede sepultar, sí puede enterrar, sí puede desviar, incluso puede represar y formar nuevos lagos o desplazar lagos, como sucedió con el Spirit Lake. Pero en realidad son a las escalas de la Tierra que está buscando nuevas formas de presentarse afuera y darle entonces oportunidad a las especies para que lo habiten. Así que a lo que hemos llegado es, sí, más que una conclusión de nuestras conversaciones, es a un continuo enamoramiento alrededor de esta naturaleza líquida, ¿no? Impermanente, llena de cicatrices. Nosotros cuando hacemos los mapas volcánicos, lo que cartografiamos son presencias y ausencias todo el tiempo, ¿no? Y tratamos de amarrar esos fragmentos de historia. Pero en esta charla con arqueólogos, artistas, historiadoras del arte, entonces nos hundimos en básicamente la fascinación. Y pues tratamos de hacer un ejercicio, de ver qué es lo que podemos aprender entre nosotros en algo que también nos inspiró muchísimo que sucedió en Mount St. Helens, cuando se reunieron justamente poetas, biólogos, artistas, y empezaron a hacerse preguntas sobre qué es lo que podemos aprender juntos sobre esto, ¿no? Acá traigo algunas reseñas de este libro que es una de nuestras grandes fuentes, ¿no? Como semillas de inspiración, que se llama Into the Blast Zone. Y básicamente es, bueno, ¿qué es lo que la montaña nos cuenta sobre el significado de una pérdida catastrófica y repentina? ¿Qué es lo que podemos aprender de la montaña sobre lo que significa sanar? ¿Es la supervivencia o la recuperación o la creación procesos que nos cuentan sobre las fuentes de renovación? Y si esto tiene que ver con algo que podamos aprender sobre nuestras propias vidas también. Y la montaña nos habla de resiliencia y también de la dificultad o sí, de lo difícil que puede llegar a ser la vida, pero también de la fragilidad de la vida. Nos habla de permanencias y de transiciones, de lo que dura y de lo que se va, de la belleza, de los procesos naturales que con el tiempo finalmente hacen que la montaña pueda seguir viva. Entonces, pues básicamente esto es lo que nos convoca
en esto es que hemos estado compartiendo, manteniéndonos vitales en unos momentos difíciles de pandemia. Creo que sin estos procesos y estas conversaciones, este año sobre todo no hubiera sido tan pasable. Y pues bueno, muchas gracias por querer abrir esto ya a otros oídos. Muchas gracias, Natalia. Fascinantes, múltiples aristas, todas de ellas calientes, o bueno, casi todas, para nuestra conversación. Invitamos pues a una ronda de preguntas. Las pueden hacer por el chat o simplemente levantar la mano. Entonces, no sé, quien tenga preguntas para Natalia, adelante, por favor, que se hagan conocidos ante nosotros. ¿No? Ajá. Mónica Nepote pregunta por el título del libro que mencionaste. The Blast Zone. Ahorita no sé si traemos todos los datos del libro para mañana. Fue una experiencia muy bonita porque fue realmente como el volcán logró cambiar completamente el paisaje, ¿no? Y fue ese encuentro entonces entre varias disciplinas también alrededor de entenderse en ese nuevo lugar, ¿no? Y trabajar la fragilidad de la vida. Gracias, Natalia. Allí pregunto la fragilidad de la vida, porque el hablar del volcán como cuerpo, hablar como del volcán como agente de la tierra, como pues un ente vivo, obviamente reta nuestras definiciones de vida y pues nos pone sobre el tapete el problema de la metáfora. Creo que no sé si le dejamos ese campo a Bernardo con la metáfora artística o podemos pensar quizás en teorías. Yo obviamente pienso en teorías antropológicas, pero me pregunto cómo los vulcanólogos piensan la agencia del volcán. Si podrías hablar de metáfora o hasta dónde nos lleva esta metáfora. ¿Hay unos límites? ¿Dónde termina y dónde pasamos a hablar de la materialidad física en términos de elementos químicos y procesos físicos y ya? Pues nosotros, como nos forman en las disciplinas, nos quedamos solo en los procesos físico-químicos, ¿no? O biogeoquímicos también. Pero creo que lo que justamente está pasando a medida que los esquemas de formación entienden que, o por ejemplo, cuando uno habla ya con los habitantes de los volcanes y sobre todo los que los han habitado durante generaciones, que hay muchas más formas de entender el proceso, ¿no? Entonces, nosotros tendemos muchas veces, como tenemos este caucho mental, esta elasticidad del tiempo y de minimizar un poco lo humano y localizarlo entre estos 4.600 millones de años, pues lo que vemos son historias de extinciones masivas, pero también de esas nuevas oportunidades y de esas secuencias que han dado lugar a las distintas especies para poder ser. Entonces yo creo que ahí sí nos pasamos a la metáfora en el sentido que al final le quitamos dramatismo un poco por ejemplo, la sensación apocalíptica de los procesos terrestres y más bien entendemos que son las condiciones necesarias para que la vida pueda ser. Entonces, sin esas condiciones la vida simplemente no podría ser. Y tal vez ahí es donde se nos abre ese escenario donde ya tenemos muchas dificultades en, por ejemplo, transmitir la sensación de incertidumbre
de no poder determinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Mucho de lo que hacemos nosotros es estudiar el presente a partir de estudiar el pasado terrestre para proyectar el futuro, pero son unos escenarios que uno plantea hacia futuro, son escenarios posibles, pero no son exactos, y los afanes humanos quieren saber todo ya, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde nos toca abrir el lenguaje y abrir la cabeza y las estrategias de hacer común lo que queremos transmitir, que es básicamente habitar con los procesos terrestres. Muchas gracias, Natalia. Simplemente por ahora voy a intercalar una pregunta técnica en torno a dónde quedará alojada la charla, la grabación de la charla en algún lugar de la página web de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. La URL exacta no se las puedo dar en este instante, pero... Alex, la acabamos de poner en el chat, en el canal de YouTube. YouTube de FACARTES. Gracias. Sí, el canal de YouTube de la Universidad de los Andes, y habrá enlaces pues desde la Facultad de Artes. Ahí, gracias. Ahí están, está en el... ya les compartimos. Germán Castañeda les acaba de compartir en el chat la URL de ese canal de YouTube. Carmen Huguet, ¿podrías prender tu micrófono para plantear tú misma tu pregunta? Si no, la hago yo, pero creo que lo harías mejor que yo. ¿Carmen? Es que no pueden... Vamos a pedirle a Germán, Castañeda si nos puede ayudar a desmutear a la profesora. Desmutear, acá tenemos 6. Gracias. Ahora, es que no me dejaba. Ahora Gracias, sí, adelante, Natalia. Carmen. Muy interesante esa visión ahí diferente. Pues tú estás en más contacto con gente, y yo quería saber si realmente se ve como algo más a nivel global, o en los sitios que tú has estado, donde la presencia de esos volcanes activos dan como forma, dan un acento a las poblaciones que viven ahí, si tienen una cultura diferente, ¿cómo marca eso la cultura, la gente que vive ahí? Uy, gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Acá. Sí, es muy, muy relativo al volcán. A veces incluso a nosotros nos pasa que el volcán, decimos que cada volcán tiene su personalidad, ¿no? Aunque haya aspectos comunes, cuando los estudiamos encontramos, digamos, en Colombia decimos que todos son volcanes compuestos, estratovolcanes, y al final cada uno tiene su firma de su comportamiento, y asimismo las culturas que lo habitan se relacionan de distintas maneras con él, pero sin duda sí la cultura está acentuada por habitar sobre todo un volcán activo, o sea, uno que ha hecho erupción, entonces de manera que haya quedado registro en la memoria social. En Polinesia y en Polinesia es muy vivo, ¿no? Es una convivencia muy fuerte. Toda la cosmovisión de Polinesia está montada sobre el vulcanismo en interacción con el océano y la atmósfera, pero el volcán es la raíz de la vida. Y pues todas las prácticas, incluso significados de dónde viene la forma de ser de cada tribu, sí está dictada incluso por la forma de los volcanes. Entonces, hay volcanes, por ahí hay historias sobre que los volcanes tienen género, y hay unos más suavizados que son los volcanes escudos, que suelen ser femeninos en las mitologías y en las cosmovisiones, mientras que los que son muy puntudos son masculinos. Y allá llega el punto en que las mismas tribus se construyen de forma que en una las mujeres son las que lideran y en otros los hombres son los que lideran, y lo explican así también, porque su montaña y la fuente de sustento es el volcán hembra o macho.
En las culturas andinas, y seguramente Alex contará mucho de eso el viernes, pues también cambia mucho, pero las que mantienen viva las tradiciones indígenas, la relación con el volcán es clarísima. Es el taita, es la razón de la vitalidad de ese territorio, marca unas pautas de convivencia con los fenómenos bastante interesantes, pero que sí varían mucho según qué tanta memoria histórica haya en esa sociedad. Cosa que no pasa o es diferente cuando hay toda una ciudad construida sobre el volcán, digamos Nápoles, ¿no? Entonces, en Nápoles, aunque el volcán está, si uno habla con un napoletano, lo primero que hace durante el día es revisar si se ve o no se ve el volcán, ¿no? Hay una presencia sin duda que es muy distinta a cuando ya uno se sale de Campania, por ejemplo, de la provincia, pero hay sí más relación es una combinación de miedo con respeto, ¿no? Entonces, entre más se mantengan vivas los significados de cómo mi bienestar, el bienestar de mi población, sí está dependiendo de esos suelos, de esa agua, de esa topografía, empieza una construcción de un lenguaje que convive con el volcán y hace parte de su cotidianidad y de sus decisiones, e incluso entienden que el volcán es el que decide sobre el territorio. Pero entre más lejanas estén esas memorias sociales, por ejemplo, situación de Armero, pues más se ve como un objeto lejos, dañino, y pues en ese caso no había como mucha integración del volcán en las vidas de Armero, ¿no? Se veía muy lejos, había una desconexión muy grande. Entonces, pues cambia muchísimo, pero creo que Alex y desde la antropología habrá toda una argumentación al respecto. Yo lo que puedo decir es que de lo que conozco, sin duda, el vulcanismo es entendido como el regulador del territorio. Entonces, eso es como lo impresionante, mientras que un bogotano siempre lo va a ver como algo catastrófico, ¿no? E incluso se vienen las interferencias de miedo y apocalípticas y pues de qué es lo que pasa, que todo se va a acabar, que se están prendiendo todos los volcanes. O sea, hay un desconocimiento mucho más grande, ¿no? Gracias, Natalia. Entonces tenemos dos preguntas que, bueno, demuestran que nuestra idea de la conversación está funcionando. Una de Bernardo Montoya, otra de Verónica Uribe. Bernardo pregunta, ¿es posible entender el volcán como un ser vivo? Es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere. Y Verónica, de manera complementaria, pregunta, yendo incluso quizás un poquito más allá, en pensar el volcán como vehículo corporal que aloja una materia más espiritual, como el cuerpo, sí, en paralelo, quizás siguiendo la idea de la metáfora del cuerpo humano y su espíritu en ebullición, las diferentes etapas y momentos. Creo que podríamos escribir un libro o dos al respecto. Y a propósito de libros, antes de darte el espacio para responder lo que vendría a ser la penúltima pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos una pregunta también muy práctica acerca de bibliografía para ampliar sobre este tema en específico. Sí, creo que también sirven para complementar un poquito la pregunta de Karma. Y eso, bueno, sí, sin duda, yo lo estoy entendiendo cada vez como sujeto, sobre todo con esta transformación geológicamente rápida del paisaje. Comparado con otros procesos geológicos, el vulcanismo es rápido, acerca las escalas geológicas con las escalas de tiempo humanas. Lo podemos ver en una generación, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Mientras que como en condiciones que no tienen que ver con eventos extremos, pero cómo se van levantando las cordilleras y generando topografías, algo que nos cuesta, ¿no? Son escalas mucho más largas. Pero entonces, en esto, y
siguiendo con la Verónica y volviendo a la pregunta de Karma, claro, por ejemplo, una de las cualidades que uno escucha más en zonas andinas de Colombia es los territorios bravos y mansos, y las zonas, objetos, rocas y incluso aguas y lagunas bravos, mansas, calientes y frías. Y entonces cuando uno ya empieza a escuchar más, se empieza a dar cuenta que sí hay toda una categorización de sitios con una energía que es capaz de dar y quitar la vida. Por ejemplo, un cráter. Por ejemplo, una zona de deslizamientos. Por ejemplo, una zona de fumarolas. Son zonas que cuando vamos a cartografiarlas, normalmente son zonas peligrosas. Y eso habla un poquito de una gestión del riesgo muy antigua, ¿no? Como debe entender que hay un sitio sagrado, pero es sagrado porque es peligroso y es bravo. Mientras que hay otras zonas amansadas, que son ya donde los humanos hemos cultivado, donde ya hemos intervenido, donde digamos ya esa bravura de la vitalidad volcánica, que entonces está arriba en el cráter y está abajo en la cámara magmática, y que ellos hablan así, las zonas bravas y calientes, permiten un gradiente de flujo que generalmente simbolizan con serpiente y con agua, que hace posible una zona habitable para las distintas especies vivas, que esas serían las zonas mansas, ¿no? Entonces, todo eso, pues yo lo percibo así como unos componentes componentes espirituales muy, muy grandes, y pues eso sí va variando también de cultura a cultura, ¿no? Gracias por esa respuesta, Natalia. La última pregunta por el día de hoy, simplemente porque ya estamos sobre el tiempo, de Indira Zuluaga. Gracias por la charla maravillosa. Y resumo, ¿cómo crees tú que podemos afianzar o dar un enfoque de alcance a nuestras futuras generaciones de geocientíficos? Indira. Yo creo que ya está empezando, que es justamente, bueno, el gran reto cuando hay algo interdisciplinar, y eso es un poco lo que experimentamos también, y siempre ha sido una preocupación, es que no se nos vuelva una colcha de retazos, ¿no? O sea, la formación integral es un reto, porque es difícil conectar. Entonces, el establecimiento de puentes entre disciplinas nos toca ir volviéndolos cada vez más explícitos. Pero yo creo que las escuelas ya están, pues aquí claramente en los Andes, pero también sé de las demás que están buscando cada vez más esa interdisciplinariedad interna, pero sobre todo esa posibilidad de hablar con los demás, ¿no? En pregrado, pues es difícil alcanzar a hacer todo en 4 años, pero yo creo que estos espacios ya inspiran bastante. Gracias, Natalia. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Estaremos pues colgando la copia, la grabación de la presentación del día de hoy en el canal de YouTube de la Facultad de Artes y Humanidades. Ahí lo encuentran, la URL en el chat, o si no, van a la página de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes. El día de mañana los invitamos a las 4 de la tarde a la charla de Bernardo Montoya, Volcanes, transmutación de la materia, modelado del paisaje y belleza en la destrucción. Ahí está levantando y saludando para que sepan quién es. Gracias nuevamente, Natalia. Gracias a todos por su participación, por su asistencia, y nos estaremos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.